Bienvenidos a todos y a todas a este evento del Columbia Global Center de Santiago y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Yo soy Vicky Murillo, soy la directora del instituto y es un placer darles la bienvenida a todos. Esta va a ser una conversación entre Constanza Hube y Claudia Hayes sobre la reforma constitucional de Chile. Ahora las voy a presentar, pero el formato es un poco distinto porque les he pedido a ambas que contesten dos preguntas que voy a hacerle ahora y después que reflexionen sobre cuál es la respuesta de la otra que las convence más. Constanza Hube es abogada, licenciada en Derecho y magíster de Derecho Público, mención de Derecho Público y mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, premio Alejandro Silva Bascuñán, máster en Derecho de la New York University, donde fue becaria Fulbright y de CONECYT, y es subdirectora del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica y profesora de Derecho Constitucional en la misma casa de estudios, así como directora del Foro Constitucional también de la Universidad Católica. Claudia Hayes es doctora en Ciencia Política de la New School for Social Research y máster en Ciencia Política de la Universidad de Columbia. Es jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, presidió la Asociación Chilena de Ciencia Política entre el año 2012 y el 2014, y formó parte de la Comisión Técnica del Proceso Constituyente en Chile durante el año 2019. Es investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y ha publicado el libro ¿Por qué necesitamos una nueva Constitución? Este mismo año. Así que bueno, es un placer, les agradezco enormemente a las dos que hayan aceptado la invitación, y para abrir voy a hacerle las dos preguntas que les hice cuando las invité, y la primera pregunta es, ¿hay que hacer la reforma? Es decir, ¿por qué el apruebo o el rechazo? Y la segunda pregunta es, si gana el apruebo, ¿qué contenido debería tener la nueva Constitución? Claudia, ¿quieres empezar tú? Y después seguimos con Constanza. Unos 8 minutos. Muchas gracias Vicky Murillo, muchas gracias al ILAS de Columbia y al Columbia Global Center de Santiago. Es un honor compartir esta pantalla con Vicky y con la profesora Constanza Hube. Y celebro también esta idea de tender puentes, de escucharnos, de promover la deliberación pública con respeto a la diversidad de opiniones y de desarrollar argumentos razonados, que yo creo que es algo que vamos a necesitar dentro de la Convención Constitucional, pero también queremos tener un debate que involucre activamente a la ciudadanía fuera de ese espacio, y especialmente teniendo en cuenta que hoy día los partidos y las instituciones representativas están generan mucha desconfianza en la gente, y eso también va a afectar sin duda también a la Convención Constitucional. Entonces, la deliberación pública va a ser un elemento muy importante en este proceso. ¿Por qué hay que reformar la Constitución? ¿Por qué hay que reformar o no la Constitución? Yo diría primero que es importante que no hablemos de reforma, sino de reemplazo constitucional, de que este es un proceso constituyente y no una reforma a la Constitución vigente. La democratización vía reforma es lo que mantuvo en realidad la estructura de poder que le ha dado un veto que a mi juicio es antidemocrático a una minoría heredera de la Constitución de Pinochet. Y entonces el problema de fondo de este proceso constituyente es constituir un poder político que proteja a la minoría, pero sin por ello pasar a llevar el componente mayoritario que es inherente a la democracia. Y la nueva Constitución es necesaria para restituir a la actividad política su función de canalizar demandas sociales, que es lo que yo creo que no ha permitido esta Constitución, que ha bloqueado en el fondo la expresión de las mayorías, la capacidad de la política de transformar el pluralismo social, el pluralismo político, generar leyes, generar políticas públicas que respondan a las demandas, a las preferencias, a las ideas, a los valores de la gente. Hemos tenido una caída muy grande en la identificación partidaria en Chile, en la militancia, en la participación electoral. Y yo creo que el 18 de octubre es por un lado una movilización contra la precariedad material, una movilización que tiene una demanda social de un cambio de modelo para la satisfacción de necesidades, no solo a través del mercado, porque lo que hemos tenido hasta hoy es principalmente un modelo de mercado donde la cobertura y la calidad de las prestaciones públicas está tremendamente segmentada según la capacidad de pago, la capacidad individual de pago. Y yo creo que la demanda de protección social tiene una dimensión de rechazo a los abusos del mercado, especialmente en estas necesidades básicas. Y eso lo vimos, por ejemplo, cuando en el estallido se atacó principalmente, por ejemplo, oficinas de las aseguradoras de fondos de pensiones,
o las sedes de las ISAPRES, que son las aseguradoras privadas de salud. Entonces yo creo que hay una parte de la rabia, digamos, social tiene que ver con eso. Pero también creo que es una movilización en parte en contra de la clase política, de las élites políticas, que no han podido representar estas demandas mayoritarias y no han podido, en el fondo, reducir la desigualdad desde el retorno a la democracia y producir transformaciones en este modelo. Y por eso viene este lema de no son 30 pesos, son 30 años. Es una rabia por los 30 años en que la política no ha podido hacer esas transformaciones profundas de la sociedad. Y eso, bueno, yo creo que esas transformaciones tienen que ver con el modelo de Estado subsidiario, que en Chile se entiende por Estado subsidiario algo distinto que en otros países, no el empoderamiento de la sociedad civil, sino básicamente la retracción del mercado del Estado para dejarle el mayor espacio posible al mercado. Y yo creo que eso tiene que ver con la precariedad de la vida social, de las pensiones, de la salud, la educación, de los derechos laborales, de la protección del medio ambiente, especialmente cuando estas consideraciones, digamos, sociales o de bien público colisionan con el derecho de propiedad. Y entonces lo que ha habido es una muy fuerte defensa del derecho de propiedad a través de la Constitución, y yo creo que desde el retorno a la democracia, las mayorías, no es que no hayan podido gobernar, yo no digo que no haya habido democracia, y a mí me enorgullece en realidad el plebiscito del no, me siento identificada con el plebiscito del sí y el no, no soy de las personas que dicen que todo esto ha sido, que en Chile nunca ha habido democracia, pero sí creo que ha sido una democracia donde las mayorías han tenido que gobernar con impedimentos muy grandes, heredados de la idea de democracia protegida o de democracia tutelada, que era la idea original de la Constitución del 80. Entonces, no solamente las reglas específicas que tienen que ver con esta fuerte antimayoritarismo, podríamos decir, o con esta fuerte protección de esto que algunas personas han llamado los cotos vedados, que no se pueden, digamos, modificar a través de los altos quórum de reforma, del rol del Tribunal Constitucional, del sistema electoral binominal hasta hace poco, de las leyes orgánicas constitucionales, sino también una orientación general del texto y la interpretación que esa orientación ha tenido en el Poder Legislativo y en la justicia, que han interpretado estas normas y eso ha llevado, por ejemplo, a que cuando se trató de empoderar al CERNAC para hacer sanciones a las empresas que abusaran de los consumidores, se declaró inconstitucional, eso a petición de las propias empresas que iban a ser fiscalizadas. Cuando se trató de poner un pilar redistributivo entre el Planauji y FONASA, en el Planauji entre FONASA y las ISAPRES, eso también, en el Congreso se acusó que sería declarado institucional, que cuando se trató en la reforma educacional de hacer un sistema de acreditación para los directores de escuelas públicas, se declaró eso también inconstitucional porque se suponía que atentaba contra la libertad de enseñanza, acreditar a los directores de las escuelas públicas. En enero también el Senado rechazó esta declaración del agua como un bien nacional de uso público. Yo creo que eso fue bastante simbólico porque en realidad con 24 senadoras y senadores a favor y solamente 2 en contra, la supermayoría protegían esta norma, que no es una norma que haya quedado ahí porque la mayoría de las chilenas y chilenos consideren que el agua debe ser propiedad privada, sino porque fue impuesto por la dictadura. Entonces yo creo que lo del agua es un buen ejemplo de que no estamos hablando de las reglas supramayoritarias del IPJAR y de la democracia consociativa. No es una democracia consociativa donde la rigidez constitucional va a favor de producir una política moderada de los consensos, sino que es una imposición unilateral de una norma que no fue puesta allí por la democracia, de una forma representativa ni democrática en primer lugar, sino por una dictadura. ¿Qué forma sería bueno hacer en caso de que gane el apruebo? Yo creo que lo más importante es permitir un juego político equitativo. Yo creo que eso es lo que debe hacer este proceso constituyente, empoderar a la política, acercar la decisión política a la ciudadanía, y eso tiene que ver con una distribución del poder que sea capaz de garantizar la protección de derechos civiles, de derechos políticos y de derechos sociales, que son las 3 dimensiones de la ciudadanía que yo creo que la Constitución debiera tratar de asegurar. La Constitución debiera darle una señal. No es que la Constitución en sí misma sea un instrumento para hacer efectivos todos esos derechos, pero sí la Constitución le debe dar una señal al sistema político y a los poderes públicos de proteger estas 3 categorías de derechos. Eso tiene que ver, yo creo, con la relación entre el Congreso y el presidente. Seguramente va a haber una revisión del hiperpresidencialismo chileno en el proceso, en la Convención Constitucional, porque hay una enorme concentración del poder en la presidencia a través del manejo de las urgencias, de la iniciativa exclusiva de ley en materia de gasto, la capacidad de vetar legislación,
el uso de los estados de excepción y el uso de la fuerza en el fondo para materias de orden interno, todo ese tipo de atribuciones que hacen que el presidente sea muy poderoso en Chile y sea muy poderoso incluso en la arena legislativa. Yo creo que seguramente un impulso desconcentrador del poder debiera apuntar a empoderar más al Congreso. Pero también creo que es importante entender que en el actual escenario político, el Congreso no es visto como en la teoría política tradicional, lo que nosotros los cientistas políticos estudiamos, que es que los partidos y el Congreso representan a la ciudadanía. En realidad no funciona así hoy día la política en Chile. Entonces, si uno va y le dice a la ciudadanía, no se preocupen, vamos a desconcentrar el poder, ahora sí que van a estar súper bien representados en el Congreso, la gente no va a sentir, yo creo que ese problema se haya resuelto realmente. Entonces yo creo que hay que hacerse cargo de esa situación. Yo creo, no quiero decir que no sea importante, yo creo que los partidos son vitales para la democracia y que no puede haber democracia sin partido, pero también creo que lo central de los partidos es que garanticen el control popular de la política, que sean mecanismos mediadores entre la ciudadanía y las instituciones políticas. Y entonces lo fundamental es tratar de buscar maneras de que la nueva Constitución permita mayor control popular de la política, permita reducir la capacidad de los intereses económicos de controlar la decisión política, y eso tiene que ver con, de nuevo, acercar la política a la gente, acercar la decisión política a la ciudadanía, seguramente con mecanismos de descentralización, con innovaciones democráticas, como mecanismos de consulta a la ciudadanía para tomar ciertas decisiones, y yo creo que lo que hay que pensar es cómo hacer una política que sea más democrática, que fortalezca las dimensiones representativas, participativas y deliberativas de la democracia, las tres juntas, porque yo creo que no puede haber una buena democracia sin los tres elementos, se necesita representación, participación y deliberación. Y respecto de qué mecanismos o qué reformas concretas, bueno, la verdad es que no hay respuesta sencilla. Yo hablé de descentralización, pero es evidente que la descentralización puede salir muy mal, puede generar nuevos focos de corrupción, puede hacer imposible tener política nacional y desarticular todavía más la frágil representación política que hacen los partidos. Hablé también de fortalecer al Congreso, eso puede, evidentemente siempre había un temor de que darle más atribuciones al Congreso genere desorden fiscal en el gasto, etc. Yo creo que es importante tener respecto de estos temas que, como digo, son complejos, y voy cerrando, una deliberación abierta, tomar los aportes de la experiencia comparada, tener una participación activa de la ciudadanía en estas decisiones, advertir sobre los peligros de todos estos temas. No hay respuestas sencillas como de vamos a reemplazar la representación por participación o vamos a reemplazar las elecciones por plebiscito. Todos sabemos que eso es absurdo, pero yo creo que todos esos temores que yo he mencionado no son razón y no justifican abandonar el ideal democrático de gobierno de las mayorías con respeto de las minorías, y eso es lo que debiera empoderar y hacer posible este proceso constituyente. Muchísimas gracias, Claudia. Le damos ahora la palabra a Constanza. Las mismas dos preguntas, 8 minutos, sería ideal 4 minutos cada pregunta. Muchas gracias, Vicky, muchas gracias a todos los que están conectados. Tenemos un selecto grupo de participantes, además, en este panel, en esta reunión, y también gracias a Claudia. Yo comparto con ella que es muy importante tener este tipo de instancias de diálogo, donde al final nos escuchemos, ¿cierto?, y tomemos también parte de las posturas del otro, y tratar de, en este caso de la otra, ¿cierto?, tratar de tender puentes, como se llama, ¿cierto?, este seminario. Ahora, antes de entrar a las preguntas, porque no puedo no hacerme cargo de algunos temas que dijo Claudia, y además del contexto, ¿cierto?, antes de entrar a la cancha con respecto a la pregunta propiamente tal. Lo primero, me parece que es importante, o por lo menos yo prefiero transparentar esa posición. A mí me habría gustado que en el plebiscito existiera una tercera alternativa que no fuera tan polarizante, y así lo he dicho en otras oportunidades, que no fuera el apruebo equivalente a hoja en blanco, ¿cierto?, todo completamente nuevo, o rechazo, mantener todo exactamente como está. Yo creo que habría sido interesante darle una tercera opción a la ciudadanía, que podría haber sido una reforma constitucional vía Congreso Constituyente, dándole el mandato ya sea a este Congreso como al siguiente, también podría haber sido al siguiente, para dedicarse un tiempo específico a redactar, ¿verdad?, un proyecto de reforma a la Constitución y eventualmente, ¿cierto?, un proyecto de nueva Constitución. Precisamente lo que decía Claudia, hay que legitimar, ¿cierto?, de alguna manera más el Congreso en términos sociales, no jurídicos, pero en términos sociales empoderarlo un poco más. Bueno, me parecía que eso era eventualmente una buena alternativa y un poquito más equilibrada, que evitaba esta polarización que estamos viendo hoy.
Eso como primer punto de contexto. Como segundo punto, tengo que hacerme cargo, ¿cierto?, de algunos temas que tocó Claudia, en los cuales estoy en profundo desacuerdo, con respeto, pero con profundo desacuerdo, ¿cierto? Uno de esos es básicamente el tema del lema del escenario de violencia que vimos desde octubre en adelante. Yo ahí separaría, ¿cierto?, lo que es la violencia de lo que son las legítimas demandas sociales que se manifestaron de manera pacífica, y respecto al slogan o el titular de no son 30 pesos, son 30 años, es importante tener en consideración en el fondo qué es lo que ha pasado en Chile durante estos últimos 30 años. O sea, Chile durante estos últimos 30 años pasamos de un 45% de pobreza a un 8% de pobreza. Pasamos desde el año 86, donde iban 200.000 alumnos a la educación superior, a 1.200.000. 7 de cada 10 alumnos que ingresan a la educación superior son primera generación en su familia. Pasamos de un país de pobres a un país de clase media. Y evidentemente que las necesidades cambiaron y muchas veces las fórmulas que se utilizaron no fueron acorde a las nuevas necesidades. Pero nadie puede decir hoy día, creo yo, que Chile está peor que hace 30 años atrás, ¿no? Chile ha mejorado una enormidad durante estos 30 añlo y se ha convertido en el fondo en un país que, independiente de los problemas que puedan existir, independiente, ¿cierto?, de la precariedad que pueda existir respecto de las clases medias, por lo cerca que están de caer en un eventual círculo de la pobreza, y también estamos bajo en varios índices más, nadie podría decir, ¿cierto?, que no ha pasado nada en estos 30 años y que básicamente estamos peor que hace 30 años. O sea, eso de no son 30 pesos, son 30 años, yo creo que hay que verlo con un poquito más de perspectiva. Lo segundo, respecto del modelo económico. Acá es importante, yo creo, hacer una distinción, y yo por lo menos no comparto de quienes quieren instaurar un sistema o un modelo de sociedad dentro de la Constitución. Las constituciones no están llamadas para establecer ni un modelo de sociedad ni un modelo económico. Lo que sí está claro es que evidentemente con las reglas que tiene la Constitución hoy día, a la que ya me voy a referir en unos minutos más, hacen incompatibles ciertos modelos económicos, como por ejemplo un modelo económico centralmente planificado. Claramente ese modelo económico no es compatible con la Constitución, pero con esta Constitución, y básicamente el producto de 52 reformas, por eso me voy a referir a eso en unos minutos más, ha permitido precisamente el avance de lo que sería una economía de libre mercado a una economía social de mercado, y se ha permitido desde un Estado que era un Estado más chico hace 30 años atrás, hoy día es un Estado mucho más grande. Si uno compara la cantidad de funcionarios públicos que hay en comparación con 30 años atrás, o ve también la comparación en términos de nuevos ministerios, nuevos servicios, nueva subsecretaría, nueva superintendencia, ¿verdad? Uno ve que la Constitución no solo no ha sido un obstáculo, sino que habilita, digamos, a que el Estado pueda intervenir y pueda crecer todo lo que quiera crecer en la medida, ¿cierto?, que, por lo menos en el caso de empresas estatales, tenga la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, nada más, y en la medida, ¿cierto?, que existen los recursos para aquello, e incluso cuando no hay tantos recursos para aquello, también sigue creciendo, ¿no? Por lo tanto, no ha sido un obstáculo, y es importante, creo, desmitificar esa parte. Por lo tanto, la Constitución, por una parte, no establece un modelo económico, pero claro, si uno se pone a pensar, si hay modelos económicos que son contradictorios o que eventualmente podrían no ser compatibles con esta Constitución, yo le diría una economía centralmente planificada, que hoy día, en un mundo globalizado, es completamente, me parece que está completamente fuera de tiempo. Claro, podría ser incompatible eventualmente con la Constitución. También señalaba otro tema, Claudia, el tema del Tribunal Constitucional, y cómo el Tribunal Constitucional en la práctica ha declarado inconstitucional muchas normas, ¿no? Y acá es importante, y a propósito del tema del CERNAC, porque no quiero que quede dando vuelta a eso, que las empresas habrían recurrido al Tribunal Constitucional. Las empresas no pueden recurrir al Tribunal Constitucional, solamente, por lo menos no en la previa, digamos, no cuando es proyecto de ley, solamente puede recurrir al presidente, un cuarto de los parlamentarios. Y el CERNAC, o la parte que tiene que ver con la parte sancionatoria, se declaró inconstitucional básicamente porque se le estaba dando un poder al CERNAC que era equivalente al de los tribunales de justicia, y peor aún, era equivalente a que fueran juez, parte y además investigador. O sea, quien investigaba, quien sancionaba, era el mismo CERNAC, ¿no? Y eso se consideró que podía vulnerar eventualmente lo que se denomina principio de independencia del Poder Judicial, porque finalmente finalmente el Poder Judicial es el que se encarga de ejercer jurisdicción, no los organismos administrativos que dependen del gobierno. Esa fue la razón, y así podemos ir uno por uno en el fondo viendo los distintos casos. Otro tema que me importa, sí, no te preocupes, igual me quedan, aparte que nos pasamos igual un poquitito, así que... Sí, pero igual, digo, quisiera que contestes un poco también. Voy a ir a eso, pero igual creo que es importante tener en cuenta el contexto que estamos conversando, porque parte de los argumentos que se están dando tienen que ver con temas que yo creo que no son así, ¿no? Un tema, por ejemplo, respecto del agua, ojo con lo del agua, porque el agua, si no me falla la memoria, el artículo 5 del Código de Agua dice que el agua es un bien nacional de uso público, ¿no? Así que, ojo con eso.
Voy a la pregunta. El tema de la prueba del rechazo, ¿cierto? Yo por lo menos, bueno, en el fondo ya lo dije, habría sido partidaria de una posición más moderada, pero evidentemente que frente al apruebo o el rechazo, yo en ese contexto, ¿cierto?, estoy más bien por el rechazo. Y una de las alternativas, ¿verdad?, o una de las razones, mejor dicho, los argumentos que uno puede dar respecto al rechazo, es que la Constitución actual no es la Constitución del 80 original, es la Constitución del año 2020, es el producto de 52 reformas, de más de 257 modificaciones que no han sido cosméticas, ¿ah?, que han implicado reformas a los 15 capítulos de la Constitución, y cerca del 70% de la Constitución, según mostraba un análisis del profesor Jaime Arancibia la semana pasada, ha sido modificada, incluyendo todo lo que tiene que ver con precisamente la representación y particularmente con lo que es el sistema electoral. O sea, hoy día tenemos un sistema electoral que genera, ¿cierto?, el multipartidismo y la fragmentación que hoy día vemos en la Cámara de Diputados, donde se ha sacrificado gobernabilidad por representatividad. Y como dice Claudia, y comparto 100%, existe una poca identificación entre el elector y el representante. Pero eso básicamente tiene que ver con el daño que a mi juicio se le ha hecho por parte de este sistema electoral al país. El segundo punto de por qué eventualmente yo creo que el apruebo no es una buena noticia, que en ese sentido me parece que la vía tiene que ser reformas, no construir o tratar de demoler la casa y construirla de nuevo, tiene que ver con las reglas del juego, ¿no? Las reglas de juego que están planteadas para redactar la nueva Constitución. Acá se habla mucho de la crítica que se le hace al Congreso, y uno puede criticarlo mucho, yo en el fondo critico bastante varios elementos, pero el mecanismo que se va a ocupar para la Convención Constitucional es exactamente el mismo que para elegir a la Cámara de Diputados. Entonces, salvo por el tema paridad y el pacto con los independientes. Por lo tanto, si uno proyecta a la Cámara de Diputados a la Convención Constitucional, y uno ve las discusiones hoy día en la Cámara de Diputados, no debieran ser muy distintos que en la Convención Constitucional. Lograr poner de acuerdo por 2/3 para agregar texto, no para ver qué cosas mantenemos y qué no, me parece que es algo bastante difícil. Y ya voy cerrando el tema de las expectativas. Yo creo que existe una sobreexpectativa muy importante, y esto lo he repetido en varias oportunidades respecto de lo que una nueva Constitución puede hacer. Se asocia a una mejora en la situación económica, personal y familiar. Se asocia a un mejor acceso a la educación y la salud, se asocia a una disminución en la brecha de la desigualdad. Y la realidad es que la nueva Constitución no va a solucionar esos problemas porque precisamente son asuntos de política pública, propio de la deliberación democrática, que no se debe dejar en las reglas fundamentales, que tienen un quórum distinto. ¿Por qué? Porque precisamente al momento de ser reglas fundamentales requieren de una mayor estabilidad. No va a ser imposible su reforma, por eso hay que equilibrar estabilidad con adaptabilidad. Pero finalmente, para eso están esas reglas fundamentales. Y entre paréntesis, para eso está el Tribunal Constitucional. Para que esas reglas fundamentales no sean traspasadas por una mayoría circunstancial del momento, porque si no, no tiene sentido tener una Constitución. ¿Para qué tenemos una Constitución? Si en el fondo puede ser modificada por ley simple. ¿Qué cambios? Más que solo de ganar el apruebo, y con esto de verdad cierro, pero me pasé creo que 1 minuto y medio. Yo creo que independiente de que gane el apruebo o el rechazo, de ganar el rechazo a mi juicio, yo creo que el tema constitucional está instalado. Y yo creo que, y no es por un tema oportunista, sino que muchos profesores, incluyéndome, venimos hace mucho tiempo haciendo propuestas de reforma, hace 6 o 7 años atrás. Yo participé del proceso constituyente de la expresidenta Bachelet, hice encuentros locales autoconvocados, y he escrito varios artículos, sobre todo respecto al tema del régimen de gobierno. Y me parece que por esa línea hay muchos cambios que se pueden hacer. Cambios para modificar, eliminar algunas instituciones que me parece que no tienen ningún sentido que estén en la Constitución y agregar otros temas. Entre ellos, ciertas bases constitucionales para modernizar el Estado, y sin duda que tenemos que terminar con esta lógica de pugna permanente entre el Congreso y el presidente. Para eso hay que establecer ciertos mecanismos de colaboración, podemos entrar en detalle respecto a eso. Tenemos que terminar con las elecciones conjuntas de presidente y parlamento, si es que se mantiene este sistema electoral, y a mi juicio, digamos, creo que ha sido una muy mala noticia para Chile, pero si se mantiene, hay que terminar con las elecciones conjuntas, porque si no se genera una tormenta perfecta en términos institucionales. Y me parece, además, que es importante actualizar algunos elementos, como por ejemplo el nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional, el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, entre otros. Muchísimas gracias. Claramente ambas hablan desde lugares distintos, pero con un interés conjunto en mejorar el armazón institucional de Chile. Les voy a pedir que se atengan al tiempo, así también podemos abrir a preguntas del público. Y vamos a empezar al revés. Constanza, ya nos dijiste todo lo que estás en desacuerdo con lo que dijo Claudia. Si tuvieras que decir con qué estás de acuerdo.
te doy Sí, otros 4 minutos. perdona, no, sí, solamente por el tema de las preguntas, las contesté creo, sí, lo que pasa es que Sí, todas las nos tomamos un contestaste, tiempo apasionado quedó para clarísimo. el contexto, ¿no? Y eso creo que es bueno dejarlo claro. Quedó clarísimo Ya, y me bueno. parece que en el tema del rechazo y el apruebo, ambas están en mucha disidencia, pero, No, y respecto al contexto yo creo que pero también. respecto Voy a a lo la pregunta, a lo que debería sí, hacer la Constitución, me parece que se puede conversar sobre puntos en común. ¿Qué te parece a ti? No, yo estoy muy de acuerdo con Claudia en varias cosas, pero particularmente respecto, obviamente no en el contexto, ni tampoco en las posiciones respecto del plebiscito, pero sí estoy muy de acuerdo con varios elementos que tienen que ver, primero, con que se va a necesitar, en el caso de que gane el apruebo, mucha buena fe y mucha capacidad de diálogo para tratar de lograr que lo mínimo, tomando las palabras de Pato Zapata, lo mínimo para que la casa al menos no se caiga con un temblor, ¿no? Para que la casa quede medianamente estructurada. Y para eso, en el fondo, se va a requerir que todos aquellos que vayan a la Convención Constitucional vayan, en el fondo, con la idea de querer llegar a esos grandes acuerdos. Porque en el fondo las reglas son súper difíciles. O sea, es 2/3 para agregar texto, no para mantener algo de lo que hay. Y ahí muchas veces como que el lenguaje construye realidad y como que se plantea y se dice, oiga, pero ¿qué cosas vamos a mantener, qué cosas no? No, el tema es cuánto vamos a juntar 2/3 para poder incluir en el texto. Entonces, yo creo que ahí se va a requerir mucha capacidad de diálogo, mucha capacidad deliberativa, conversar, llegar a acuerdos y mucha buena fe, por sobre todo respecto a los convencionales constituyentes. Entonces, en ese punto yo por lo menos estoy de acuerdo. Y un segundo punto, donde eventualmente creo que estoy bastante de acuerdo con Claudia, tiene que ver con el hecho de que el discurso de la antipolítica es un discurso que puede ser muy popular, pero que es un discurso que finalmente termina minando las democracias. Y en ese sentido me parece importante volver a buscar los mecanismos para restablecer de nuevo las confianzas, restablecer y potenciar, digamos, los partidos políticos y también buscar un sistema electoral y sobre todo también de participación que no sea solamente el acto electoral, sino que también sean mecanismos de participación donde la ciudadanía pueda pedir rendición de cuentas a los distintos representantes, donde finalmente la ciudadanía participe más allá de simplemente los actos electorales. Yo creo que hoy día la participación no se puede centrar solo en los actos electorales, sino que también esa participación debe ser más activa. Y lo último, yo creo que en el fondo el tema de la descentralización y desconcentración es un tema que hoy día está en la Constitución. Lo que pasa es que acá hay que hacernos la pregunta de si nos vamos hacia un Estado regional, por ejemplo, o no, eventualmente. Y si es así, en una lógica, por ejemplo, Estado regional, deberíamos pensar en macrozonas más que en las regiones que tenemos hoy día, porque si no, es muy, muy difícil con el desequilibrio que hay entre una región y la otra, poder, o que tengan el grado de autonomía financiera sobre todo, y de competencias para poder hacerlo. Pero esta cuestión a media, ¿cierto?, que es como te doy competencias, pero algunas, pero no todas, evidentemente que yo creo que puede generar un caos peor, pero el tema de la descentralización y llegar con las respuestas a nivel local y no tanto a nivel central, es una deuda que tenemos pendiente y que sin perjuicio que la Constitución hoy día diga que estamos en un proceso de regionalización, la verdad es que ese proceso ha sido bastante lento y no necesariamente ha sido con las medidas adecuadas. Yo por lo menos creo que la manera en que quedó los gobernadores regionales, yo no sé qué Claudia qué pensará, pero yo por lo menos me parece que quedó bastante mal. Y esto se va a ver después de la elección de gobernadores regionales, el caos que eso va a significar, donde la gente va a votar por un gobernador regional, el gobernador va a tener más votos que el senador, pero va a tener cero competencias, o muy pocas competencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí tenemos que pensar en respuestas locales, y hablar de descentralización y desconcentración en serio, y para eso se requieren obviamente algunos cambios constitucionales, pero obviamente cambios legales también bien profundos. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Quieres decir tú? Tienes 4 minutos. ¿Qué es lo que te convence o lo que acuerdas con Constanza? Yo tengo varias preguntas ya de escucharlos mismos. Estoy bastante de acuerdo, me parece, no estoy segura si entendí bien, pero me parece que hay como bastante acuerdo entre lo que dice Constanza y lo que digo yo de la necesidad de desconcentrar el poder a nivel territorial y a nivel de régimen político. La cosa es cómo hacerlo, y yo creo que también hay, y ahí yo creo que no hay tanta discrepancia política quizá, o por lo menos no se ha expresado aquí en la idea de buscar, de estar alerta a los peligros que tiene la descentralización y también el cambio de régimen político, y tratar de hacerlo
de una manera que permita legitimar la decisión política, acercarla a la ciudadanía sin causar problemas nuevos, digamos, que hoy día no tenemos. Yo estoy de acuerdo que la reforma de los gobiernos, de los gobernadores tiene muchos problemas porque genera una descentralización, digamos, doble dependencia en algunos temas financieros, o sea, es una descentralización hecha como a mitad de camino. En lo de las macrozonas también creo que yo no sé sobre eso, pero que lo he escuchado, digamos, y me parece que no creo que haya como diferencias como ideológicas de fondo en buscar la manera de descentralizar el poder político y empoderar un poco más las regiones. También creo que concuerdo mucho con lo que dice Constanza respecto de la sobreexpectativa, y cuando ella dice que la Constitución no hace políticas públicas, yo creo que hay una expectativa en la ciudadanía de que la nueva Constitución va a tener el salario mínimo y va a hacer políticas de vivienda, y eso no es así, y yo creo que ahí también hay un deber de la gente que está por el apruebo de explicar qué es lo que puede hacer una Constitución y cuáles son las limitaciones. Ahora sí, dicho eso, digamos, yo creo que lo de la sobreexpectativa, sí y no, porque yo creo que es cierto que la Constitución no hace una política pública, pero al habilitar la capacidad política de hacer transformaciones que hoy día están impedidas por los mecanismos de veto, yo creo que eso sí eventualmente va a permitir, como dije en mi presentación, que los derechos sociales, digamos que las 3 categorías de derechos se puedan hacer realidad de una manera mucho más democrática y que tengamos unas reglas del juego que permitan justamente satisfacer demandas sociales. Yo creo que hay una vinculación muy estrecha entre la manera de tomar las decisiones y las decisiones que se toman, y yo creo que eso es lo que ha hecho que la demanda por nueva constitución sea parte de las demandas del estallido social, que es algo muy inusual. La gente no hace marchas para pedir cambio en las reglas del juego, hace marchas para pedir cosas en general. Y por eso que Joaquín Lavín hace poquitos años decía que estos no eran los problemas de la gente, que el sistema electoral no eran los problemas de la gente, pero yo creo que después de la movilización pingüina, por ejemplo, que permitió cambiar temas de la educación que no se habían podido cambiar a través de las vías institucionales, y del ciclo de política contenciosa que se inició, especialmente a partir del 2011, con el movimiento estudiantil y con todos los otros movimientos sociales, yo creo que se produjo una clara vinculación en la gente, en la ciudadanía, entre las reglas de la política y las demandas sociales. Lo que decía Constanza también, para un tercer punto en el que concuerdo, es en que el problema de que, no problema, lo bueno y lo malo, digamos, es como de doble filo, de que en realidad las reglas de la Convención Constitucional son parecidas a las reglas de la Cámara de Diputados. Tenemos el problema de que esta movilización en parte es una movilización en contra de la clase política, y la respuesta institucional que se está dando del cambio institucional es una respuesta diseñada por la clase política. Por supuesto, la clase política no se va a tratar de hacer un harakiri, y entonces por eso se propuso hacer las reglas que fueran las mismas reglas de la Cámara de Diputados. Los independientes han tenido dificultades para hacer listas, etc. Ahora, dicho eso, yo creo que a pesar de que eso es cierto, también es cierto que el cambio constitucional no se puede hacer sin el sistema político, y también creo que las reglas de la Convención Constitucional no son exactamente las reglas de la Cámara de Diputados. O sea, el hecho de que si gana la Convención Constitucional vamos a tener una convención paritaria, primera vez que se va a hacer una constitución con una mitad de mujeres, el hecho de que hayan podido los independientes finalmente presentar listas con una cantidad de firmas más baja que la que se usa para la elección de diputados, y también lo que está pendiente, digamos, que es aprobar los escaños reservados para pueblos indígenas, va a darle una representatividad mayor a la convención de la que ha tenido ningún órgano de representación política en Chile. Nunca hemos tenido ningún órgano paritario, y de hecho hasta este congreso que tuvo por primera vez ley de cuota, teníamos un 15% de mujeres en el Congreso. Eso ya genera actores políticos nuevos, y yo creo que va a renovar un poco la representación política. Pero sí, yo creo que incluso con esas normas más, que yo creo que van a ser más representativas de lo que hemos tenido hasta ahora, eso no basta. Y por eso que digo que es importante que la Convención Constitucional sesione a puertas abiertas, que genere una deliberación pública, que genere mecanismos de comunicación con la ciudadanía, y no sea sobre todo percibida, que no sea vista como un congreso más, como una institución cerrada, elitista, excluyente, como ha sido en realidad nuestro sistema político en estos años. Bueno, antes de tomar preguntas del público, que les pido que me escriban en el chat, porque no hay Q&A. Tengo 2 preguntas de 2 cosas que ambas dijeron, y sin embargo no mencionaron tanto. O sea, ambas mencionaron el tema de la desconcentración del poder.
pero fueron poco específicas respecto a la desconcentración del poder. Chile ha sido un país unitario hace muchísimos años, o sea, visto desde el federalismo argentino, la pregunta de cómo operacionalizarían la descentralización del poder, crearían provincias, buscarían que los gobernadores sean actores con mayor poder, o sea, ¿qué es lo que significa la descentralización o desconcentración regional del poder institucionalmente? No digo que tengan ya acabado, pero ¿por dónde iría la dirección para la reforma constitucional? Segundo tema que ambas mencionaron fue el gran poder de los presidentes chilenos. Claramente, cuando uno estudia el presidencialismo, los chilenos son los más poderosos, el presidente chileno tiene más poder que el resto. Esto es resultado de un proceso histórico, el presidente chileno no siempre fue tan poderoso. Digo, ya han experimentado con congresos más poderosos. O sea, ¿qué tipo de diseño institucional es el que ustedes ven como necesario cambiar, que el presidente chileno actual hace más complicada la forma de construcción política? Una de las cosas que mencionó ambas, creo, es el tema de las elecciones concurrentes, que se elija a los legisladores y al presidente al mismo tiempo. Si uno no, o sea, para la visión tradicional de la ciencia política es mucho mejor que sean concurrentes, porque es mucho más fácil que sea legítimo y que se alineen las preferencias del presidente y del Congreso y que funcionen en forma conjunta. Elecciones no concurrentes suelen ser más problemáticas en cuanto a diseño institucional. O sea que bueno, tengo ya varias preguntas ahí, pero querría que me expliquen institucionalmente qué significa la descentralización y qué significa el nuevo régimen presidencial que tienen en mente. Sí, hacemos como 2-3 minutos cada una, no sé quién quiere empezar. ¿Parto yo? Dale. Pues sobre la descentralización, yo creo que hay un problema hoy día de legitimidad de la decisión política porque la decisión se toma muy lejos. Y también hay un problema porque hay zonas que son zonas que producen mucha riqueza y que se sienten en el fondo abusadas, las zonas mineras, porque esa riqueza no queda en la región. Entonces yo creo que hay como dos temas, la descentralización política y también la descentralización fiscal o la capacidad de recaudación a nivel local. Por supuesto que el tema de impuestos locales o algo así genera otros problemas, que son problemas de desigualdad, porque yo creo que nadie querría que las zonas mineras en Chile sean ricas y el resto del país no tenga ninguna forma de redistribución, digamos, de la riqueza nacional. Pero yo creo que hay un tema ahí que requiere, no tengo una propuesta, digamos, pero creo que el tema de acercar, digamos, las decisiones locales es imperioso y se ha trabajado harto. Hubo varias comisiones en el gobierno de Bachelet que hicieron propuestas de descentralización, de regionalización, y yo creo que hay que abordar los dos aspectos, la decisión política y también el tema económico y de la recaudación económica. Sobre el presidencialismo y el parlamentarismo, yo creo que el Congreso ha sido, por lo menos en estos años, una Cámara muy débil, no tiene capacidad de proponer legislación que arrogue gasto, que es casi toda la legislación, no tiene capacidad, la legislación se hace en los ministerios en Chile, los ministerios son donde está la gente que sabe hacer leyes, y yo creo que eso daña finalmente también, hay una sensación de que las decisiones se toman en una oficina de la presidencia, no es que la presidencia también es un órgano electo, pero yo creo que es necesario repartir un poco más el poder entre esas dos cámaras, y también hay trabajos que han mostrado, recuerdo unos estudios históricos de Javier Couso, que cuando el Congreso es más fuerte, entonces también es más fuerte el Poder Judicial, o sea, también la redistribución del poder en términos funcionales contribuye a equilibrar un poco más los frenos y contrapesos. Yo creo que en el tema del hiperpresidencialismo chileno y del hiperpresidencialismo latinoamericano en general está el tema de los estados de excepción que mencionaba antes, y están también temas como la capacidad de vetar, lo que mencionaba antes, los vetos, las urgencias. El Congreso ni siquiera puede fijar su agenda, porque a través del mecanismo de urgencia el Ejecutivo es el que le dice qué es lo que le fija urgencia y le marca la agenda de lo que puede y lo que no puede legislar. Yo creo que eso es dañino para la representación política y para la capacidad de incidencia de los parlamentarios.
Y sobre el tema de la elección concurrente, yo concuerdo que en general es mejor, se supone, lo que estaba en la teoría, es que la elección concurrente de Congreso y presidente iba a ser que fueran las mismas mayorías, pero no ha ocurrido así. Hemos tenido presidentes de un signo y cámaras de otro signo, a pesar de que la elección es al mismo tiempo. Yo lo que sí creo es que el periodo presidencial de 4 años ha sido complejo. O sea, yo creo que sería bueno revisar la duración del mandato presidencial justamente para tratar de evitar que lo corto del periodo se convierta en una excusa para tratar de instaurar la reelección presidencial, que es algo que ya ha habido muchas mociones en el Congreso para proponer la reelección presidencial. Yo creo que eso sería dañino. Chile en ese sentido ha ido en contra del resto de los países de América Latina. En vez de alargar el periodo presidencial, lo ha cortado. Pasamos de 8 años al inicio de la transición a 6, con el gobierno de Frey, después pasamos de 6 a 4, y yo creo que un periodo de, no sé, mi impresión, pero la verdad es que no tengo, aquí hay gente en la audiencia que sabe mucho más de estos temas, yo creo que un periodo de 6 años es mucho más razonable, y creo que un periodo de 6 años, para que siguiera siendo concurrente con la parlamentaria, habría que inventar alguna forma de cambiar también el periodo quizá parlamentario, para que fueran, no sé, quizá 3 y 6 años, para hacerlo concurrente la elección presidencial y parlamentaria. Constanza. Sí, hay varios puntos que tocó Claudia que yo estoy 100% de acuerdo. Voy a partir por lo último, que tiene que ver con el hiperpresidencialismo. Yo creo que hoy día Chile no es un país hiperpresidencialista, ¿ya? Tiene un presidencialismo que uno podría decir quizás más reforzado, pero tiene un presidencialismo que se ha ido atenuando en el tiempo, ¿no? Es importante tener en consideración respecto al tema de la iniciativa exclusiva en materia de gastos, fue una cuestión que se instauró en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y particularmente la lógica era precisamente que quien tuviera la responsabilidad fiscal pudiera tener iniciativa exclusiva respecto de los gastos, ¿cierto? Y hay un discurso bien famoso de Eduardo Frei Montalva en esa línea, y lo que hizo la Constitución del 80, y bueno, y después se fue modificando, fue mantener un poco esa lógica. Y las modificaciones que se han ido haciendo en el tiempo, desde el año 89, el año 2005 particularmente, fue precisamente darle más poder al Congreso en términos de más atribuciones de control, y también darle más atribuciones en términos de fiscalización política. Es por eso que el año 2005 se incorpora la interpelación parlamentaria, se incorpora las comisiones investigadoras a nivel constitucional, se establece un mejor control respecto a los estados de excepción constitucional, y se hacen una serie de otras modificaciones en esa misma línea. A mí me gusta, en teoría, para ser bien franca, más el parlamentarismo que el presidencialismo. A mí me gustan los sistemas parlamentarios precisamente porque hay algo en los sistemas presidenciales que son muy complejos de poder zafar, y que tiene que ver con esta discusión en relación con los años de presidencialismo, donde es muy difícil sacar malos gobernantes, y cuando existe, o no solamente malos gobernantes, sino cuando existen crisis institucionales, los sistemas presidencialistas son más proclives, ¿cierto?, a generar quiebres institucionales que los parlamentarismos, porque los parlamentarismos permiten dar una solución institucional en el fondo frente a crisis políticas. Por eso a mí me gusta mucho el parlamentarismo. Pero creo que es muy difícil de implementar un parlamentarismo en Chile. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y esto el otro día me tocaba en un seminario, yo sé que tenemos poco tiempo, pero en un seminario con Arturo Valenzuela y con el decano Pablo Ruiz Tagle, donde hablábamos también, donde los tres compartíamos lo mismo, a los tres nos gustaba el parlamentarismo, pero los tres decíamos, bueno, no se puede en Chile, en realidad, por un tema de tradición sería muy difícil de poder implementar, y si se implementa, por lo menos desde mi perspectiva, se tiene que implementar de a poco, ¿no? Sin ánimo de querer descalificar a nadie, esta cuestión no puede ser un Transantiago, ¿no? Tiene que ir de a poquitito parlamentarizándose el presidencialismo de tal manera de poder, de a poco, en el fondo transitar hacia allá. Y en esa línea, yo creo que hay al menos varios elementos que se pueden tomar del parlamentarismo que son interesantes para tratar de mejorar la colaboración entre el presidente y el Congreso. Y ahí tomo un poco lo que decía Claudia. Un tema, por ejemplo, son las urgencias legislativas, que de hecho es un tema respecto al cual yo también he escrito. Quizás tener una programación mensual donde el presidente no pueda ponerle en el fondo de urgencia a todos los proyectos que ingresan. Es como casi ridículo que cada proyecto de ley que ingresa por parte del presidente, cualquiera sea el presidente, tiene urgencia. 40 proyectos con urgencia, no puede ser, pues en el fondo la urgencia es precisamente, su palabra lo dice, de urgencia, ¿cierto? Entonces tener una urgencia acotada por parte del presidente, una especie de balas de plata donde tenga que negociar con el Congreso a cuál se lo pone, y si es que se cambia un proyecto de ley que estaba en la programación mensual, se tenga que inmediatamente reprogramar. Eso ayudaría a un mejor diálogo entre el presidente de la República y el Congreso, y además haría que el presidente, sea cual sea el presidente, le pueda poner prioridad a lo que realmente es importante respecto a esa agenda. Otro ejemplo que uno puede tomar del parlamentarismo tiene que ver con las comisiones investigadoras, que parecen cosas muy simples, pero que en realidad sí pueden mejorar esa colaboración,
que esas comisiones investigadoras no sean episódicas. Hoy día se ocupan las comisiones investigadoras básicamente con una suerte de cacería de brujas, donde queda una embarrada, se ocupa como punto político, y finalmente la comisión investigadora queda votada, los parlamentarios no van a esas comisiones investigadoras. Quizás no sería malo, en el fondo, que esas comisiones investigadoras sean permanentes, sea una suerte como de espejo de los ministerios respectivos, de tal manera que el ministro respectivo de la cartera respectiva tenga que ir al Congreso todas las semanas, no porque lo citan para como tirarle la oreja, ¿eh? Sino que porque vaya todas las semanas para efectos de poder hacer una rendición de cuenta de los programas que se están llevando adelante, qué programas se están llevando bien, cómo se evalúan las leyes. Yo creo que tenemos un problema de evaluación de las leyes muy importante, en el sentido de que se sacan y se sacan leyes, porque somos un país muy legalista, pero ni siquiera se evalúan cómo las leyes que recién se acaban de aprobar han funcionado. Un ejemplo paradigmático de esto es la ley de fármacos, ¿no? Se dictó la ley de fármacos 1 y ya se estaba preparando la ley de fármacos 2, y ahora que la ley de fármacos 2 está ahí a puertas de salir, ya se está hablando de la ley de fármacos 3. O sea, son cosas que en el fondo se dan mucho y que también generan mucho roce entre el presidente y el Congreso. Creo que me ha extendido mucho, pero respecto a las elecciones conjuntas, ¿qué es lo que pasa con las elecciones conjuntas? Que claro, el tema es, efectivamente lo que dice Claudia, la lógica de las elecciones conjuntas, esto se incorporó el año 2005, la reforma a la que me refería anteriormente. ¿Por qué se incorpora? Precisamente porque se estimaba que el presidente de la República podía sacar la mayoría al momento de tener elecciones conjuntas y, por lo tanto, poder sacar su agenda adelante. ¿Qué es lo que pasó? Que claro, el año 2005 tenía sentido porque el sistema electoral era el sistema electoral binominal, que es un sistema electoral proporcional con efectos mayoritarios, entonces era más probable que el presidente o presidenta, lo mismo, pudiera sacar su agenda adelante. El punto es que lo que se previó en su minuto, pero que en el fondo nunca se hizo nada al respecto, fue que cuando se modifica el sistema electoral, era evidente que iba a pasar lo que pasó ahora. ¿Ah? O sea, no solamente la crisis respecto al malestar social, sino que se generó una tormenta perfecta en términos institucionales, porque con un sistema electoral proporcional, multipartidista y fragmentario como el que tenemos, para el presidente es muy difícil lograr mayorías, sea cual sea el presidente. Incluso ya es difícil lograr una coalición cerrada dentro de su propio sector político. Entonces, claro, elecciones conjuntas más el sistema electoral proporcional no da. Eso es lo que se llama, y esto Claudia probablemente lo conoce bastante mejor que yo por su área de expertise, pero gobierno dividido, ¿ah? o finalmente parálisis institucional, donde si bien el presidente tiene mucho poder, en realidad no tiene tanto, porque para sacar su agenda adelante requiere de mayorías, y conseguir esas mayorías es muy difícil porque no hay incentivo, precisamente porque el tiempo de los diputados dura lo mismo que el presidente y no hay ningún incentivo a colaborar, especialmente con una lógica multipartidista y fragmentaria como lo que tenemos hoy, ¿no? Mira, nadie hizo una pregunta, así que les voy a hacer una repregunta, porque estoy haciéndole, hablando desde un país que tiene un sistema presidencialista donde el presidente es mucho más débil que en Chile, donde el poder del purse, no sé cómo se dice, del presupuesto lo tiene el Congreso, y donde hay periodos cortos, tal vez ahí Claudia tiene razón, pero definitivamente un gridlock enorme cuando el presidente y el Congreso no son del mismo partido, cosa que ocurre con cierta frecuencia. Entonces, no me queda claro que la solución de quitarle poder al presidente, aunque reconozcamos que el parlamentarismo, no solo Valenzuela, sino también Lins lo recomendaba para Chile, o sea, hay una larga tradición, y me parece súper interesante esta idea de las comisiones investigadoras permanentes, que claramente son un reflejo del sistema parlamentarista. Pero no me queda claro que la solución de darle más poder al Congreso les vaya a resolver los problemas que ustedes muestran que tiene el Chile actual. Y dado que puede ser que estén discutiendo cómo va a ser la próxima Constitución, me gustaría un poco que lo piensen. Y te doy una pregunta que acaba de hacer el Pato Navia, y que ya estamos quedándonos sin tiempo, así que van a tener que contestar estos dos. El Pato Navia dice: los datos muestran que cuando se dio el estallido social, el país estaba en su momento de más desarrollo y menos pobreza y menos desigualdad histórica, considerando que la gente tiene expectativas tan altas respecto a los derechos sociales que serán garantizados en la nueva Constitución. ¿No estamos acaso generando una situación en la que el descontento será mayor cuando se dé cuenta que sus pensiones no mejoran con la nueva Constitución? Bueno, ambas preguntas, tenemos 9 minutos, así que si pueden contestar. ¿Quién quiere primera? Constanza, ¿tú? Ok. Claudia, como tú prefieras, es que como, no sé si, porque como tú abriste, quizá de repente podría, si quieres, cerrar.
¿Sí? Me da lo mismo, como quieran. Quedan 9 minutos, así que la que quiera, Pero, yo le pero cuento el tiempo. lo único que te puedo decir es que yo creo que Vicky Murillo tiene que estar como para moderar el próximo debate presidencial, porque yo creo que podría tener más a raya a Trump y a Biden de lo que tuvo el No te moderador. quepa la menor duda. Bueno, a ver, voy a partir por lo último. Lo primero, no lo alcancé a captar 100%. ¿Qué fue la primera pregunta? Dame los titulares. ¿No? La primera pregunta es si realmente tener un presidente con menor poder te va a resolver el tema del inmovilismo que tú marcas, que ambas marcaron. Perfecto. Parto entonces por eso. A ver, yo creo que no, o sea, a mí me parece, yo por lo menos soy, como dije anteriormente, muy fanática del parlamentarismo, y como dices tú, tanto los escritos de Juan Lins, de hecho, a partir de esos escritos, se plantea esta idea de que los parlamentarismos permiten salir más rápido y mejor de las crisis institucionales, y existe menor incentivo, o mejor dicho, menor probabilidad de quiebre institucional, a diferencia de los presidencialismos. Yo creo que acá, más que tener una fórmula perfecta, yo creo que hay algunos elementos de colaboración que se pueden tener, y además que hay que tomar ciertas decisiones en base a las reglas del juego, ya sea que gane la prueba, porque tenemos que esperar hasta el 25 de octubre antes de hablar de una nueva constitución, creo yo, independiente que todos los números dicen o guían a que va a ganar finalmente la prueba. Creo que hay que tener eso en consideración antes de hablar de nueva constitución, pero sea que haya reforma o nueva constitución, esto es un tema que hay que abordar. Y el punto es que si mantenemos el sistema presidencial, hay que incorporar mecanismos como, creo yo, a mi juicio, de estos, y en el caso de mantener el sistema electoral, yo creo que sí o sí hay que o ampliar el periodo presidencial, que es lo que dice Claudia, o bien hacer un desajuste para que haya, entre medio del periodo presidencial, un desahogo al menos para el presidente. O sea que esto es lo que se quería evitar en el 2005, se dijo, queremos elecciones conjuntas para evitar que en la mitad del periodo, que es un periodo corto, haya una suerte de plebiscito del presidente. Pero al final del día, esto es peor. O sea, en el fondo no hay ningún desahogo para el presidente durante el periodo, por lo tanto, más que darle más poder, hay que ver en el fondo dónde están los incentivos. No hay mucho incentivo para los parlamentarios, y particularmente para los diputados, de querer colaborar con el presidente cuando su periodo dura exactamente lo mismo, y donde es evidente que no va a tener mayoría con un sistema multipartidista. Entonces, algo hay que hacer al respecto. Y finalmente, bueno, para no tomar la palabra, un poco lo que decía Pato Navia me sacó, quizás, no lo había leído, pero era a lo que yo me refería anteriormente. Yo creo que en el fondo Chile ha avanzado una enormidad estos 30 años, y si bien esto es un elemento que hoy día no está demostrado, pero sí se había adelantado ya años antes. Hay un libro bien interesante en esta materia de Claudio Sapelli, que muestra, ¿cierto?, que si bien la brecha de desigualdad es grande en Chile, por cohortes, es decir, las generaciones más jóvenes se ha ido cortando, y se ha ido cortando significativamente. Y esto es lo que se llama finalmente trampa a los países de ingreso medio, o sea, países que están como a puertas del desarrollo, donde en el fondo existe un malestar social, porque evidentemente que las necesidades cambiaron 100% desde hace 30 años hasta ahora, y yo creo que ahí se advertía que esto iba a pasar. Yo lo venía escuchando desde hace mucho tiempo, pero finalmente se tomaron decisiones que yo creo que algunas son buenas decisiones, pero muy tardías y quizás también muy insuficientes. Y es por eso que quizás hay que poner el cascabel al gato en ese sentido en materia de políticas públicas. Y claro, yo tengo el mismo temor que Pato. Yo tengo el temor de que después de 2 años nos hayamos gastado esos 10.200 millones de pesos, que hayamos elegido a los convencionales, tratar de ver si sale una constitución como la gente, en la medida que haya buena voluntad y interés de querer llegar a ciertos acuerdos para que por lo menos salga algo coherente, y que cuando salga la nueva constitución, finalmente la gente diga, bueno, ¿dónde está mi mejora en la calidad de vida? Y la realidad, ¿cierto?, es de que eso va a depender de las políticas públicas que, a mi juicio, van a quedar muy en suspenso durante estos 2 años. Porque al final el Congreso, si bien va a estar funcionando, va a estar muy mirando en el fondo qué es lo que va a pasar con respecto a la nueva Constitución, porque las leyes eventualmente pueden terminar siendo inconstitucionales. Entonces yo creo que si bien jurídicamente pueden seguir legislando, me parece que en términos prácticos va a estar bien inmovilizado. Entonces la frustración que se pueda generar al final puede terminar siendo mucho más grande, y lo peor de todo es que la gente no solo se puede sentir frustrada, sino que además engañada al final del día. Por eso el ajuste de expectativa es algo tan relevante, y nos queda poco tiempo para hacer ese ajuste. Claudia, te toca a ti, tienes para terminar lo que te resta 4 minutos. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que sobre el tema del presidente con menos poder, es un poco lo que planteaba antes Constanza sobre el sistema electoral, un sistema que genera más dificultades de gobernabilidad, pero mayor representatividad, y yo creo que con el Congreso pasa un poco eso también, que si uno tiene un Congreso más empoderado, eso podría ayudar a que la política tenga mayor capacidad de
de actuar, a que haya mayor agencia política y por lo tanto a restituirle la capacidad, la vida, digamos, a un sistema de mediación política entre ciudadanía y órganos representativos que está casi muerto en Chile. Y esa mediación yo creo que con un Congreso más empoderado contribuiría a fomentar la deliberación pública, a hacer que la representación sea menos esporádica, no solamente en las elecciones, sino que haya una representación más permanente, a mejorar el vínculo entre la decisión política y la gente. Y sobre lo de la reforma del sistema electoral que se mencionó antes, de que en realidad pasar al sistema proporcional le había hecho un daño al sistema político en Chile, yo creo que la verdad es que el daño principal se lo hizo justamente el sistema electoral binominal, porque eso fue lo que generó inmovilismo, generó un dique entre la gente y la decisión política, distanció mucho la ciudad, o sea, fue en el periodo del binominal que se produjo la desafección con la política, y yo creo que en realidad no quiero decir que esté funcionando mejor ahora, pero yo creo que la crisis yo creo que indudablemente la representatividad es un componente de un sistema electoral y no sacamos nada con tener un sistema donde la gente se pone de acuerdo muy fácilmente si los acuerdos que se toman no tienen nada que ver con lo que la gente quiere, y yo creo que eso es lo que pasó un poco con el binominal. Chile es cierto, es un país que ha crecido mucho, es uno de los países más ricos en la región, pero es un país donde Chile mejoró y la ciudadanía no mejoró en la misma proporción, y yo creo que eso es lo que está detrás del estallido, no una crisis de ingreso medio, sino realmente un crecimiento con una enorme desigualdad, donde toda esta riqueza que llegó a Chile hizo que Chile se desarrollara mucho en algunos aspectos, pero mantuviera un nivel muy precario en otros aspectos. No tenemos una gran clase media, tenemos un grupo de ciudadanía que salió de la pobreza, pero que está muy endeudada y que tiene una vida muy precaria, porque no tiene red de seguridad social. Entonces, esa precariedad yo creo que tiene que ver con esta idea de que en realidad no tenemos realmente una economía social de mercado, sino que hemos mantenido durante todos estos años políticas sociales focalizadas. Las políticas sociales focalizadas, claro, ayudan a los segmentos más pobres, pero no generan la cohesión social que genera las políticas universales o las políticas de los sistemas de bienestar. Entonces yo creo que esa situación de mantener la focalización del gasto, de mantener la división entre la gente que puede satisfacer sus necesidades sociales a través del mercado y la gente que no puede y que recibe en el fondo prestaciones sociales para pobres, que por definición tienen que ser de peor calidad y que además contribuyen a segmentar socialmente a la gente, yo creo que eso ha dañado la política, ha dañado la capacidad de tener una sensación de destino común y ha dañado la democracia chilena, en parte producto del diseño institucional de la Constitución del 80. Yo creo que es cierto que Chile ha crecido mucho, pero eso no significa un cambio en la estructura tributaria. Por ejemplo, tenemos un sistema tremendamente regresivo que está basado en el IVA, que es el impuesto que pagan principalmente los pobres como proporción de su ingreso. No se pudo aprobar el royalty minero en algún momento. Tenemos un modelo básicamente extractivista, un modelo extractivista. Es proporcional el IVA, no progresivo, solo para acotar nomás eso. Cierra, Claudia, te has quedado, estamos cerrándonos el tiempo. No dije progresivo. Bueno, lo que quiero decir es que no tenemos un sistema tributario que permita redistribuir, y yo creo que este modelo es lo que ha hecho que el crecimiento no sea un factor de estabilidad, sino un factor de inestabilidad, porque ese crecimiento se ha producido con una enorme concentración del ingreso y también ha mantenido, digamos, esa concentración de la riqueza se ha mantenido gracias a la concentración del poder de este modelo institucional. Les agradezco infinitamente a ambas el ejercicio, que no ha sido fácil, de tratar de encontrar puntos de encuentro. Les digo que como no soy chilena y los miro desde afuera, es bastante interesante que ambas creen que hay que desconcentrar el poder, si bien quieren llegar aparentemente a objetivos que no son tan similares. Ambas creen que hay que desconcentrar el poder, ambas creen que el presidente tiene un mandato que no está bien estructurado en relación con el Congreso y que hay que aumentar el poder del Congreso. Todas cosas que hablan de la representación y de la necesidad también de la efectividad de políticas públicas. No tengo en claro cuál es el modelo que va a servir, pero evidentemente si gana el apruebo, tienen bastante por delante para discutir cómo operacionalizar la Constitución que viene.
y les agradezco enormemente que hayan empezado a pensarlo en el contexto de este evento para el Instituto de Estudios Latinoamericanos, para el Global Center de Columbia en Santiago, y realmente ha sido un placer. A Claudia la conocía, a Constanza acabo de conocerla, y estoy súper feliz de haberlo hecho. Les agradezco enormemente el tiempo que nos han dado y la oportunidad de pensar con ustedes una cosa tan importante como la que tiene Chile en el futuro, a 32 años ayer del plebiscito que hizo la transición a la democracia, otro momento histórico, pensar la democracia chilena para los años que vienen. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. El evento ha sido grabado y live stream en Facebook, y supongo que estará Chris en el sitio de YouTube del Columbia Global Center de Santiago.